Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias. Vamos a conversar con Alejandro Echegaray. Como muchos seguramente deben de saber, fue diputado nacional hasta el 2019. Ahora es candidato a primer congresal para la Convención Nacional del Radicalismo. Pero además es un hombre de Gualeguaychú, que radicado en la ciudad de La Plata, si mal no tengo el dato. De Alejandro, Uruguay. gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, sí, de Gualeguay, nací en Gualeguay, porque viste que hay una confusión, Gualeguay, Gualeguaychú, me Claro. vine a los 10, pero ya soy un bonaerense adoptado, así que platense y bonaerense adoptado. Eh, Eh, Bien, muy bien, un gusto estar en tu programa. Bueno, además, digamos, ya has tenido responsabilidades en política importante representando a la provincia de Buenos Aires. Así es, sí, bueno, yo inicié mi militancia en la franja, este, en épocas mozas, digamos los 80, y luego he tenido el honor de representar a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación como diputado de mi partido, ¿no? De Seguro. la Unión Cívica Radical. Ujú. Y además teniendo un referente como Freddy Storani. Bueno, a Freddy, por eso te digo, cuando vine desde Gualeguay a estudiar a La Plata, empecé a militar en el estoranismo, en aquel momento en la Junta Coordinadora Nacional, luego fue la Corriente de Opinión Nacional, y desde ese entonces, obviamente, todos nos sumamos a los 80 a la militancia por el hecho trascendente y magnético del liderazgo de Raúl Alfonsín en la apertura democrática, pero en el caso nuestro, en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, teníamos además un espacio de militancia en la Junta Coordinadora y en el liderazgo de Freddy, que fue tan importante y trascendente, que creo que fue la organización más, de alguna manera más moderna y más movilizada que tenía el radicalismo en aquellos tiempos, ¿no? Seguro, y con un profundo criterio democrático y de amplitud. Y de hecho, la coordinadora fue un bastión para que Alfonsín pueda llegar al poder. Sin duda, sin duda. Y nació en el llano, la coordinadora en los años 60 nació en el llano, y como un acto de resistencia por el golpe a ese gran presidente que tuvimos los argentinos y que fue de nuestro partido, Arturo Illia, ¿no? Y eso fue protagonizado por esa playa de jóvenes en aquellos tiempos, entre los cuales estaba Freddy, por supuesto. Y bueno, y realmente que la Junta Coordinadora luego haya servido para recuperar la democracia y apuntalar un proyecto como el de Raúl Alfonsín, sin lugar a dudas, a uno lo llena de orgullo, ¿no? Haber militado en ese espacio, en la Junta Coordinadora, en este caso, la provincia de Buenos Aires. Seguro. Además, digamos que Arturo Humberto Illia en realidad marcó un hecho importante, trascendente en la vida política argentina, con un gobierno que la historia, vista desde algunos otros lugares, no lo juzga como un buen presidente, y sin embargo generó hechos importantísimos en la vida política nacional desde ese gobierno. Claro, todos creen, o muchos creen, que solo fue el presidente más honesto de la historia, Claro. pero eso solo no fue uno de los presidentes con mayores logros en todas las materias, desde el área económica, social, educativa, salud, y precisamente cayó por sus aciertos, ¿no? Y no por sus errores, que como cualquier gobierno pudo haberlos tenido, pero fue un gobierno con más aciertos y con avances progresistas como no hubo en muchos años en la historia argentina, tan marcadas por malos gobiernos y por dictaduras militares, ¿no? Así que inspirado en aquel gobierno de Arturo Illia, que duró tan poco en la historia argentina, pero que fue tan magnífico en logros, uno realmente cree que fue el hecho más injusto quizá, o uno de los hechos más injustos de la historia de nuestro país, ¿no? Ver la caída de ese gobierno, ¿no? Seguro. Y después este maltrato de catalogarlo como una tortuga cuando en verdad tenía firmeza y convicciones que muy pocos conocían. Firmeza, convicciones en materia de política exterior, los avances más importantes en materia de recuperación por la vía diplomática y pacífica de las Islas Malvinas. Nunca estuvimos tan cerca como en ese gobierno de recuperar las islas, o los avances en materia de política de medicamentos, política petrolera, en materia de producción agropecuaria, obviamente en un contexto donde además se vivió la mejor etapa de la ciencia, la tecnología y las universidades argentinas. Así que
realmente es un gobierno que uno realmente a todos los radicales tenemos que inflar el pecho cuando hablamos de ese gobierno, y también del gobierno de Raúl Alfonsín, por supuesto, en condiciones muy duras como fue la década del 80, ¿no? Seguro. Pero además un radicalismo que ha marcado un paso trascendente en la historia argentina, digo, más allá de Ilía, de Alfonsín o del propio Balbino, Alén y Irigoyen, ha tenido políticas de Estado, ha tenido siempre la perseverancia de sostener la democracia por la vía del consenso, por la vía del diálogo, por la vía de generar situaciones que tengan que ver con consolidar la democracia, pero siempre buscando el mejor camino, digo, nunca la cuestión armada, nunca la cuestión belicosa, ¿verdad? Sí, y además buscar una verdadera concepción democrática donde se puedan conjugar las libertades y la justicia social, ¿no? Donde podamos tener un verdadero equilibrio entre esas dos cosas fundamentales, ¿no? No renunciar a tener justicia social por tener solamente libertades, y no renunciar a tener libertades por garantizar ciertos avances en materia justicia. Las dos cosas tienen que ir de la mano, y eso el radicalismo creo que es el partido con histórica democrática, el Partido Popular con historia democrática en nuestro país, que mejor ha conjugado esos hechos. No quiere decir esto que no haya habido otros partidos democráticos o que no los haya, pero el radicalismo creo que es el equilibrio más importante en materia de poder conjugar ambas cosas. Y precisamente, ¿no?, resistiendo las visiones corporativas, resistiendo los intereses que buscan esos intereses corporativos por sobre los intereses del interés general. Así que el radicalismo siempre estará presente allí donde falte una libertad, y siempre estará presente allí donde falte justicia, allí donde falte recuperar espacio en materia de derechos humanos, recuperar espacio en materia de derechos o de igualdad de género, o en materia de vulneración de cualquier tipo de derechos, que el radicalismo siempre estará en la trinchera luchando por eso, ¿no? Seguro. Además hay que decir en esto que el radicalismo es el partido más viejo, incluso mucho más viejo que el propio peronismo, que el peronismo usufructuó cuestiones ideológicas de la Unión Cívica Radical y del socialismo para armar su estructura política, pero que en realidad las bases del peronismo nacen de mucha ideología radical. Sin duda, como todos los movimientos nacionales, el peronismo se nutre, porque obviamente surge en un momento muy particular de la historia argentina, y se nutre de banderas, como bien decís, del socialismo, sobre todo lo que es materia de legislación laboral, y del radicalismo, muchas de las banderas en materia de política exterior, como también de política de logros. Los primeros logros en materia de avances para la clase obrera se dieron en el gobierno de Irigoyen, ¿no?, como la jornada de 8 horas, o en materia educativa se dieron en ese gobierno también la profundización de la educación como concepto popular, gratuito, se dieron en esos gobiernos radicales. Creo que el peronismo luego no pudo conjugar en algunos momentos de su historia, y eso formó parte de la autocrítica de algunos grandes peronistas, el propio Perón, cuando no pudieron conjugar justicia social con, por ejemplo, con ciertas desviaciones desde el punto de vista autoritario en algunos aspectos. Yo recuerdo básicamente lo que fueron fundamentalmente la vulneración de la autonomía y la reforma universitaria en los primeros gobiernos de Perón, fundamentalmente. En cambio, en la vuelta de Perón, algunas no concesiones, sino reconocimientos de cuestiones como la reforma universitaria aparecieron en la ley Tayana en los años 70, claro, donde hace un reconocimiento de haber vulnerado en los primeros gobiernos fundamentalmente la reforma universitaria. Y ahí hay una autocrítica del propio Perón en materia de educación superior, ¿no?, que no se logra plasmar en la ley, porque obviamente aparece la lucha interna en el peronismo
muy fuerte entre las derechas del peronismo y las izquierdas, que terminan generando un impacto, que esa ley no se logre, que hubiese una ley en gran medida bastante positiva, que logre plasmarse en el ámbito de la Universidad Argentina en aquellos años, los años 70, ¿no? Además habría que decir que fue uno de los pocos momentos de autocrítica que tuvo Perón, porque si algo carece el peronismo en su conjunto es el sentido de la autocrítica. Sí, sin duda, sin duda. Fue producto, creo yo, de Perón, que venía en el marco del abrazo de Perón-Balbín. Claro. Imaginen que el propio Balbín había sido puesto preso por Perón y desaforado en aquel congreso de los años 40, 50, donde Balbín formaba parte de ese glorioso bloque de los 44 y había sido puesto preso nada más ni nada menos que por Perón. Pero en esa etapa de los 70, cuando vuelve Perón, algunos reconocimientos obviamente hizo en esa autocrítica, que, como decís vos, bastante poco frecuente en el peronismo, que debería ser más frecuente para que entre otras cosas se pueda avanzar hacia una idea de unidad nacional más genuina, ¿no? Que es lo que está faltando hoy por hoy en la Argentina, una idea de unidad nacional que no tenga al peronismo como el todo, y todo lo que no entra en el peronismo es como que está fuera de la... Bueno, los sectores más autoritarios del peronismo, muchos de ellos piensan así, ¿no? Seguro. En el peronismo está todo, y todo lo que no está en el peronismo forma parte digamos, de la antipatria o ese tipo de cosas. Seguro. Esto, por suerte, no es el pensamiento de todos los peronistas, pero hay determinados momentos donde los sectores más autoritarios del peronismo han pensado así, que la verdadera patria está representada por esa confusión que se da entre nación y movimiento político, ¿no? Y eso realmente es muy antidemocrático. Sí. Y eso obviamente para eso está el radicalismo también, para marcárselo permanentemente en la discusión política a los peronistas de a pie, a los que más nos interesa que llegue el mensaje de que eso no está bien en política. Tal cual. Bueno, y aplicando el sentido de la autocrítica, hablábamos con Freddy días pasados, después de lo de Gualeguaychú, el acuerdo con el PRO y lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, han marcado también algunas falencias desde el punto de vista estratégico de la Unión Cívica Radical, en virtud de que prácticamente Macri no tuvo un gobierno de coalición, sino que se asoció al radicalismo para llegar al poder y después prácticamente lo abandonó, salvo alguna honrosa excepción, y los dejó a todos de a pie. El gobierno de Macri, que como todo gobierno puede exhibir algún avance en algunas materias, en algunos espacios, sin lugar a dudas fue un gobierno que en muchos aspectos fracasó. Creo que el principal aspecto que fracasó es haber tenido la oportunidad de haber hecho una coalición moderna de gobierno, y solamente fue una coalición electoral. Entonces, la gran oportunidad que desperdició Macri fue no haber construido esa coalición de gobierno, que es la verdadera deuda de quienes protagonizaron una etapa subestimando a los demás movimientos o grupos que conformaban la coalición electoral, ¿no? Vos recordarás el mejor equipo de los últimos 50 años, sí, o cosas por el estilo. Lo más grave no que lo dijeron los del PRO, sino que algunos desde el radicalismo también llegaron a ese exabrupto de decir que este era el mejor gobierno de los últimos 50 años, y precisamente nada más ni nada menos que radicales dijeran que gobiernos como los de Ilia o gobiernos como los de Alfonsín no eran peores gobiernos que el del propio Macri. Obviamente el gran aporte a la política del triunfo de Cambiemos fue precisamente garantizar la alternancia en el poder, pero quedaron muchísimas deudas, y lamentablemente con cierto consentimiento y con cierto seguidismo acrítico de parte de algunos radicales, que eso es lo que más dolió, ¿no? Seguro. ¿Y habrá una recuperación del partido? ¿Cómo ves vos en este sentido los tiempos por venir?
Yo espero una recuperación del partido en la línea que recupere mayor identidad y que se genere discusión positiva para ir al encuentro con otras fuerzas políticas, entre las cuales pueden estar las fuerzas, o deben estar las fuerzas que conformaron Cambiemos, y otras fuerzas más que hoy por hoy no están, como por ejemplo el intendente de Rosario, como por ejemplo el GEN, o como por ejemplo el socialismo, u otras fuerzas que puedan ensanchar la base de sustentación de lo que fue en la etapa inmediatamente anterior de los 4 años anteriores. Pero yo espero que el radicalismo tenga una densidad de identidad mucho más potente y una centralidad mayor en ese armado por venir. Si no, vamos a volver a repetir los errores del pasado y lo vamos a lamentar nuevamente, porque solamente hacer una coalición electoral que no tenga, por ejemplo, definiciones claras, por ejemplo, en materia de política económica, donde quedó un gran saldo, realmente uno de los elementos por los cuales Macri había pedido ser juzgado era por los niveles de pobreza, y quedó un gran saldo que en esta actualidad se ha incrementado mucho más, por supuesto, pero francamente tenemos que intentar de que el radicalismo sea el eje de una convocatoria sobre la base de una propuesta y de un programa, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que espero, que a partir de esas ideas, valores, se reconstituya el radicalismo para adelante. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es tu idea? ¿Por qué ser candidato a primer convencional? Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires creemos que se da un debate interesantísimo y que puede ser el principio de ese debate que ponga el radicalismo en esta senda que te estoy diciendo. Y me parece que conjugar un proyecto nacional de futuro como el de Martín Lustó, que me parece que es un interesantísimo proyecto que viene con un anclaje desde el radicalismo de la capital federal, pero que tiene una proyección que me parece una proyección de futuro, pero el futuro es hoy, digamos, ¿no? Una proyección de futuro hoy muy importante. La identidad radical de liderazgos como el de Freddy, Casella u otros radicales que vienen desde el alfonsinismo en nuestra provincia, y la gestión de Gustavo Pose, que es el intendente con más destaque desde el punto de vista. Tenemos muy buenos intendentes, todos los intendentes radicales son muy buenos, pero el intendente con más destaque y conocimiento en un ámbito nada más ni nada menos donde el radicalismo le es hostil, como es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, como es Gustavo Pose. Yo creo que esa síntesis de futuro, de identidad radical potente y de gestión como la de Gustavo Pose es lo que tenemos que ofrecerle al radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me ha tocado humildemente estar en el encabezado, acompañando desde el encabezado en la lista de convencionales nacionales, junto a Pablo Dominicini, Carmen Estorani, que están como delegados del Comité Nacional, y a Gustavo Pose y Dania Tabela, que están en el ámbito del Comité Provincia, presidente y vicepresidente del Comité Provincia, junto a muchos hombres y mujeres de nuestro partido. En mi caso, la segunda candidata convencional es Liliana Denot, que viene del alfonsinismo, con lo cual creemos que tenemos una propuesta para confrontar ideas con quienes condujeron estos últimos 4 años de gestión del radicalismo y que han puesto al radicalismo en una situación de ser furgón de cola del PRO, y en ese sentido con respeto por lo personal. Acá no hay cuestiones personales, yo no tengo nada en lo personal con respecto a ninguno de los que están en la otra lista, pero por la positiva. Creemos que nuestra lista puede parar al radicalismo con un eje mucho más, con mucha más centralidad en el radicalismo en la relación con los demás socios de la coalición. Por esta síntesis que te decía, porque claro, tenemos ideas radicales, tenemos liderazgos con profundas raíces históricas en el partido, tenemos la gestión de alguien como
como Gustavo Pose y otros intendentes, y universidades, fundamentalmente las universidades, la Franja Morada, acompañan este proceso de Martín Lustó, que es fundamentalmente también la propuesta hacia adelante y en el orden nacional. Quizás un poco remontándonos en el tiempo, ¿no? Aquella vieja confrontación, digo esto de que desde la provincia de Buenos Aires nuevamente se enciende la mecha para una recuperación radical, aquella confrontación Alfonsín-Balbín, por aquel entonces donde el padre de Freddy fue el compañero de fórmula de Alfonsín, y una vez más la provincia de Buenos Aires busca hacer el eje, el epicentro para poder reacomodar ese radicalismo que tanto lo necesita, ¿no? El radicalismo tiene muchos dirigentes individualmente, y en todos los grupos dirigentes y dirigentes hombres y mujeres individualmente considerados muy buenos, pero ha perdido esa cuestión de organizarse por ideas, por valores, por líneas, que algunos consideran que es viejo, pero producto de considerar que es viejo hemos perdido la oportunidad de ser relevantes como partido político. Si hay un partido político en la Argentina que tiene que generar docencia en el sistema político argentino para encontrar que el sistema se organice por partidos políticos, ese es el radicalismo. Y si el radicalismo empieza a parecerse a otra cosa, concretamente a otros partidos que nacen producto de cosas que no tienen mucho que ver con la historia de los partidos políticos, bueno, ahí el radicalismo donde no empieza a parecerse a sí mismo y empieza como a generar una pérdida de identidad muy potente. Ojalá se dé un 10% de aquella discusión entre Alfonsín y Balbín. Un 10%, con un 10% haríamos un gran aporte a esa discusión que está haciendo falta en nuestro partido. Y bueno, en eso estamos. Esperemos que podamos cumplir. ¿Y Martín Lustó se encamina a ser el próximo candidato a presidente? Todos esperamos que Martín Lustó llegue lo más alto posible, en el sentido, no por Martín Lustó, sino porque el radicalismo, si logra generar liderazgos que logren posicionarse de cara a la sociedad y fundamentalmente arraigándose entre los sectores más jóvenes, nosotros esperamos que eso sea el destino de Martín Lustó, no por él en persona, que eso ya solo sería muy bueno, sino porque el radicalismo vuelva a ser eje de una convocatoria hacia afuera, hacia la sociedad, hacia distintos actores de la economía, del mundo del trabajo, de la educación, de las ONGs, de los distintos espacios. O sea, si Lustó se encamina, otros correligionarios pueden pensar perfectamente que no es Lustó, sino que puede ser otro dirigente. Eso hablaría de que el radicalismo tiene ganas de comer, de salir a la cancha. En cambio, hay otros radicales que se conforman con su zona de confort y que buscan a ver cuál es el mejor negocito que deje parado a un par en una lista. Si el radicalismo piensa en Lustó o en otros dirigentes que quieren salir a comerse la cancha, yo creo que ese es el radicalismo al que aspiramos quienes estamos en esta lista que te decía recién. Entonces, en buena hora, a mí me parece que es Martín Lustó ese proyecto de futuro, pero puede haber otros radicales que tengan otra idea. Lo que sí me parece que es muy malo que haya radicales que tengan solo como idea hacer furgón de cola. Alejandro, te agradezco que me hayas atendido. No, por favor, gracias a vos y a disposición. Un abrazo, que estés muy bien, hasta pronto. Hasta pronto.